para nosotros la decisión del gobierno nacional lo que ha hecho es ratificar las decisiones que en los meses pasados ha venido haciendo. Es una decisión realmente por presión del Fondo Monetario Internacional que no está haciendo una valoración objetiva de la realidad del país. Aquí hay tres elementos importantes que analizar. Uno, ¿cuál es la situación de los trabajadores en este momento, de los trabajadores en el sector privado? Vemos que hay una flexibilización laboral yendo en contra de toda la normativa constitucional, yendo en contra de toda la normativa, incluso del Código del Trabajo, en contra de la Organización Internacional del Trabajo, donde sale el Estado central como el actor, como la autoridad fundamental, quien debería garantizar el tutelar los derechos de los trabajadores en el Ecuador. Pero en este momento sale de este escenario y dejen la voluntad del acuerdo, posible acuerdo entre el empleador y los trabajadores. En este escenario realmente, por eso es fundamental el papel del Estado como tal para garantizar los derechos. En este escenario no va a ser posible que los trabajadores puedan llegar a acuerdos que realmente beneficie entre las partes. Aquí, quien va a salir beneficiando principalmente va a ser la gran empresa. Este es un tema fundamental que necesitamos analizar. Dentro de este mismo tema, lo que se estaría permitiendo es la reducción hasta el 50% de la jornada laboral. Lógicamente, eso también quitaría el 45% del salario que corresponde al trabajo de los trabajadores. Si en este momento tenemos familias que trabajan, marido y mujer, digamos, ¿no es cierto?, los dos padres de la casa trabajan y logran completar sobre la canasta básica sobre los $732, si en este momento se reduce al 50%, ni así trabaje toda la familia, no van a poder cubrir la canasta básica en el Ecuador. Hay un segundo tema que esto viene sobre todo en la decisión de las medidas económicas del gobierno nacional, es profundizar también la flexibilización laboral en el sector de los trabajadores del sector público. Y aquí de la misma manera, hay un masivo despido del sector público también, se reduce la jornada laboral. Esta parte también es importante analizar, pero también se establece el tema del teletrabajo, en donde se dará, en este caso, la sobreexplotación, porque se reconocería legalmente el establecimiento del trabajo hasta 12 horas en el día. En ese sentido, nosotros creemos que es un golpe muy duro para el sector de los trabajadores, para el sector campesino, y no se ha visto un esfuerzo, sobre todo a los grandes grupos económicos. Queremos decir esto, que no es que estamos en contra de las iniciativas privadas. Lo que le queremos decir es, antes de la pandemia determinada aquí en el Ecuador como el tiempo de la emergencia sanitaria, más de 500 empresas de este país no habían cancelado lo que adeudan al Estado en más de 1.400 millones de dólares. Y en este momento se aprovecha de esta situación para nuevamente no cancelar al Estado ecuatoriano. Cuando hay esta situación que deberían haber recaudado inmediatamente antes de la pandemia, en este momento se flexibiliza el tema laboral, se prioriza salvaguardar únicamente los intereses de la gran empresa. No hay posibilidad aquello que se siga manteniendo de esta manera. Señor Issa, y un tercer elemento... Para globalizar en sí las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, ¿cómo las calificaría ustedes? ¿Como positivas o como negativas? Para el sector popular, para el sector pequeño y mediano productor, es absolutamente negativas. No va a paliar la crisis que se avecina. Y eso queremos dejar absolutamente claro. En este momento, con el paso que da el gobierno nacional de establecer el precio a los combustibles a nivel referencial, a nivel internacional, lógicamente lo que está haciendo es quitando el subsidio. De la misma manera que pasa con los trabajadores. Deja de ser el papel actor fundamental el Estado ecuatoriano para dinamizar como una política de desarrollo económico
hay que entender, los subsidios no es que están ahí porque dio la gana de pronto a un sector de la sociedad. No, está sirviendo para dinamizar una política económica en este país. Los subsidios solo sirven cuando es una política de Estado. En este momento se ha pretendido focalizar, pero si estos sectores focalizados no van a actuar o no van a hacer algunas actividades económicas que estén enroladas en todas las actividades económicas del Ecuador, si en este momento vamos a referirnos únicamente al precio internacional, dejamos en el vaivén, nuevamente, dejamos en el mercado. El control que tendrá sobre los precios será el mercado libre en este caso. Pero eso lo que va a conllevar realmente va a ser a la inflación en el Ecuador, porque no se va a poder controlar los precios establecidos. Si en este momento han reducido un 10 centavos en la gasolina extra o 3 centavos en el diésel, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos 15 días, en el próximo mes o en los próximos 2 meses. Lo que sí le decimos es que en este momento la CONAIE, el movimiento indígena, hemos decidido quedar hasta el 31 de mayo. Pero después de aquello, lo que vamos a ver, cualquier impacto que venga negativamente, que incremente el precio de los combustibles, habrá una reacción, un estallido social, porque no se ha desvinculado en este caso. Esto hay que entender. No se ha desvinculado el uso de los combustibles de las diferentes actividades económicas que sostenemos los ecuatorianos. Entonces no se va a saber cuál va a ser el impacto en el vaivén de los precios que lógicamente va a generar inflación en el Ecuador. Señor Issa, usted ha hablado de un estallido social. ¿Qué significa esto? ¿Significa que habrá nuevas manifestaciones en el mes de octubre? El detonante de estas manifestaciones fue precisamente la intención del gobierno de la eliminación de los subsidios. ¿Volverá a haber un paro nacional? Absolutamente, nosotros creemos que esto no va a depender solo por los dirigentes, sino ya hay una reacción de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Va a haber un estallido social, va a haber una movilización, vamos a ir viendo en las condiciones que cada sector va a ir proponiendo. En ese sentido, nosotros habíamos avisorado al gobierno nacional, en este momento no es posible enfrentar esta crisis sanitaria, esta crisis económica en las condiciones de imposición que pretende a través del gobierno nacional, el Fondo Monetario Internacional, instaurar en el Ecuador. Y ahí están las cosas, pero lo que viene en este momento es una reacción. Esperemos que los combustibles en estos tiempos no sean tan fluctuantes, porque será el punto la que realmente va a convocar a la ebullición social en el Ecuador. ¿Qué sería cuándo? Ustedes han mencionado que van a esperar hasta fines de mes de mayo, es decir, van a medir cómo va a ir el precio de los combustibles. ¿De eso dependerá? Precio de los combustibles, la reacción de los sectores de nuestros hermanos trabajadores, de los sindicatos, del sector público, del sector privado. En esta semana tenemos el Consejo Político de la CONAIE con las 3 regionales. Entonces, prácticamente yo no vería más allá de los 10 días sobre una reacción del pueblo ecuatoriano. Realmente en este momento, ¿cuál es el tema que tenemos que estar lidiando? Por amor a Dios, hemos dicho nosotros, vamos a privilegiar el defender la vida. En este momento no queremos que haya mayores contagios, porque ya tenemos contagios en nuestras comunidades. Pretendemos contener en nuestras comunidades, pero sin embargo la reacción del hambre, ya hemos visto en las grandes ciudades la reacción por el hambre. No se puede acceder a la alimentación. En este momento se ha permitido la especulación de los precios. Todo esto va a ir haciendo realmente una bomba de tiempo que va a despertar, digamos, con un estallido social en el Ecuador. Pero, señor Issa, usted sabe que estamos en una emergencia sanitaria a nivel mundial. El que hayan manifestaciones, el que las personas salgan a las calles, esto quiere decir que los expone, hay un alto riesgo de contagio. Absolutamente estamos conscientes de aquello, pero nosotros decimos, el quedar en la casa, quedar en la comunidad, quedar en la chacra, quedar en la ciudad, realmente ha habido por lo menos un acompañamiento de una política del Estado para que nos sintamos aislados. No existe ninguna. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre tener un Guayaquil en estas condiciones, entre tener la ciudad de Quito en estas condiciones o en las ciudades del Ecuador. No hay ninguna distinción. Por eso hemos dicho, si en este momento la gente ha quedado por una decisión autónoma en las casas, sin un acompañamiento de la política del Estado, en este momento está reventado ya. O sea, no hay posibilidad de decir
tantos compañeros que están contagiados. Esto toca multiplicar por 10, por 15, por 20, en algunas ciudades hasta por 20 sobre los datos oficiales del Estado. Realmente ya no hay ninguna condición de decir, oiga, hay algún sentido quedar en la casa. Cuando la gente en este momento, vamos a ver cómo están reventando en ciudades que no pueden acceder a la alimentación, se están dando procesos violentos para el acceso a la alimentación. En esas condiciones, yo creo que el gobierno nacional no tiene ninguna condición para realmente poner freno o poner disciplina a la sociedad en el Ecuador. Ese estallido social que usted menciona significa que el sector indígena dejaría sus casas para volcarse nuevamente hacia la capital a realizar manifestaciones como ocurrieron en el paro nacional. Mucho va a depender de la decisión que tomemos con todos los actores sociales del Ecuador. Por eso le estoy manifestando, lo que corresponde a nuestra decisión como movimiento indígena la tendremos del día jueves en el Consejo Político con la CONAI, Ecuador y Confenea y CONAI. Lo que corresponde con otros hermanos trabajadores de los sindicatos, inmediatamente habrá una planificación sobre esa decisión. Nosotros tomaremos una postura como movimiento indígena en la acción de este estallido social que provocará en el Ecuador. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Son necesarias estas medidas económicas como lo ha manifestado el Ejecutivo? Todas las medidas son necesarias, pero en el mismo nivel de responsabilidad. Una crisis no se puede cargar únicamente en los sectores populares, en los sectores más necesitados. Nosotros hemos dicho antes, no paguemos la deuda externa, utilicemos eso para mejorar el sistema de salud. Segundo, las empresas que han ganado en este país no estamos pidiendo que regalen, simplemente sus recursos económicos que adeudan al Estado deben pagarla. Ya dije el monto en este sentido. El sistema financiero de este país, que también sale beneficiado de esta ley de apoyo humanitario, aproximadamente tienen 12.500 millones de dólares entre utilidades y patrimonio. ¿Qué hemos dicho? Esos recursos no queremos que regalen a los ecuatorianos ni al Estado, simplemente pongan al servicio para contener la economía. ¿Qué más? En el mes de abril, aproximadamente 900 a 1.000 millones de dólares han salido del Ecuador. La riqueza, ¿a dónde? A los paraísos fiscales. ¿No será que se debería haber regulado cuando nosotros hemos dicho, antes de esto, había aproximadamente 36.000 millones de dólares, gracias al trabajo, a la riqueza generada en el Ecuador, llevaron a otros lados, a los paraísos fiscales? ¿Qué necesita hacer el Estado ecuatoriano? ¿Qué necesitan las autoridades? Lo que tienen que hacer es repatriar esos capitales para paliar la crisis, contener a las empresas, contener el empleo y pasar juntos de esta crisis. Pero en este momento no se hace esfuerzo las empresas, únicamente quieren que hagan el esfuerzo los campesinos, los trabajadores del sector público y del sector privado. Eso no es posible aceptarla. Señor Issa, ¿por qué oponerse a la eliminación de subsidios? Bueno, en este momento, digamos, ¿no es cierto?, por el tema referencial del precio internacional, lógicamente está a 10 centavos. Subirá el próximo mes, en los próximos 2 meses. ¿Qué va a incrementar? Incrementa, lógicamente, el costo de la producción de nuestros productos. Pero hoy en el mercado no se puede vender salvaguardando los costos de producción. ¿Quiénes afectan? Los que seguimos trabajando, en este caso, a subsidio al Estado y a las grandes empresas. Por eso hemos dicho, hay actividades económicas en este país que por una necesidad imperante van a tener que seguir teniendo subsidios. Pero esa planificación no se hace de noche a la mañana. O sea, en este momento, dejando en el vaivén del mercado, quieres planificar todas las actividades del Ecuador, me parece un acto irresponsable. Cuando nosotros dijimos la política de subsidios, hay que planificar en un tiempo no menos a 10 años, capaz de que todos los efectos negativos que vayan generando sobre aquello, vamos viendo también políticas del Estado para la compensación. Por ejemplo, si recaudo en este caso, recaudo de eliminando subsidios de un sector, esa plata, esos recursos, ¿qué hacemos? Pasemos al plan de inversiones y pasemos a los sectores que afectarían más. ¿Cuál sería? El sector comunitario. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, pongamos 1.300 millones de dólares, mejoremos, en este caso, el sistema de riego comunitario, mermamos el efecto negativo, ¿no es cierto?, y logramos contener la economía de todos. Pero en este momento se deja en el vaivén del mercado y no se tiene ninguna planificación integral de la economía sobre los efectos que van a generar, en este caso, la eliminación de los subsidios. Señor Issa, para finalizar, ¿qué piensa usted de la eliminación de estas empresas públicas? Entre ellas, TAME, el primer mandatario, ha dicho que en 5 años ha habido más de 400 millones
de dólares de pérdidas. ¿Qué piensan ustedes de esta, también de la reducción del gasto público? Nosotros hemos dicho antes, esto ya empezaron desde el año pasado, lo que necesitaban, dicen, es monetarizar, en este caso las empresas, ciertas empresas que no funcionan. Lógicamente, ¿cómo no va a funcionar si está plagado en estas empresas, está plagado sobre actos de corrupción? Si es que se tiene un bien público y no está conducida realmente para que dé frutos, esas empresas lógicamente acaban en la quiebra. Y lo que han hecho en este momento es únicamente monetarizar para desprender de estas empresas públicas. Nosotros creemos que no se debe vender estas empresas. ¿Por qué? Porque en el momento se traslada la posibilidad de sus negocios y en cambio en las empresas privadas sí funciona. ¿Cómo es aquello? Porque está plagado por actos de corrupción en el Estado ecuatoriano, pasan empresas privadas, ahí en cambio sí funciona. Nosotros creemos que se debe hacer una reingeniería de estas empresas públicas donde deben seguir siendo el sostén económico para el Ecuador. Entonces, solamente para recapitular, el día jueves ustedes tienen un consejo y entonces ya anunciarían las acciones a tomar respecto a estas medidas económicas, entre ellas el estallido social, como usted ya lo ha mencionado. Así es, el día jueves tomamos una decisión. Lo que estamos seguros, vamos a mantener, hemos dicho desde el inicio de este mes, que todo el aislamiento vamos a mantener hasta el 31 de mayo. Y en estos días estamos haciendo la planificación para salir a la siguiente etapa. Aislamiento u otra forma, como decidamos en este caso en base a los protocolos que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Luego de aquello, de ley pasar acompañado con una decisión de la mayoría del pueblo ecuatoriano frente a las acciones contundentes que daremos frente a las medidas que ha tomado el gobierno nacional con los grandes grupos económicos en el Ecuador. Entonces el jueves se conocería si habrían manifestaciones y cuándo se las realizaría. Así es, eso le estoy mencionando. El mes de mayo nos mantenemos y planificamos para una salida hacia afuera. Y el día jueves tendremos ya la decisión cómo vamos a actuar frente a todo este ajuste estructural de la economía que hemos tenido en el Ecuador, las medidas del gobierno y las leyes que en este momento van a entrar ya a operar, posiblemente después de un mes entrarían ya a operar estas dos leyes porque dependerían todavía del veto presidencial. Lo que está claro es que la gente no va a quedar muriéndose de hambre en la casa. Lo mínimo que va a hacer es salir y protestar frente a las medidas que no permiten avanzar a la mayoría de los pueblos del pueblo ecuatoriano. Por ello decimos, este estallido social va a significar en diferentes niveles. Uno, lo que hagamos como movimiento indígena. Dos, en articulación con las diferentes organizaciones de los trabajadores en este país. Y tres, cuál va a ser la decisión mayoritaria de la ciudadanía que muchas veces no tiene la posibilidad de un espacio organizativo, pero son trabajadores del sector público, del sector privado. Todos estos elementos van a permitir juntar en una estrategia en el Ecuador y enfrentar como hemos hecho en el mes de octubre. ¿En qué ciudad se realizará el consejo? Esto va a ser de manera virtual, el día jueves va a ser de manera virtual. ¿A qué hora? En la plataforma online, en este caso, saldrá la decisión. ¿A qué hora sería el jueves de esta semana sería, cierto? El jueves a las 10 de la mañana ya está convocada ya por nuestras autoridades nacionales. 2, 3 de la tarde ya tendremos ya la decisión a nivel público por parte de nuestra organización CONACHI.